el ejercicio epistémico que le toca a cada uno y es individual. Pero, si, así lo leo yo, ¿no? Si el primer compañero que habló se refirió a la textura del objeto, ¿sí? Vos te referiste a, me parece que es a la mano que lo lleva, ¿no? Y que no es a solas, y que no es necesariamente de antes o ahora, sino que también tiene que ver con algo que vamos a ir viendo, que es el deseo del educador en relación a lo que entrega. En este caso, el educador es el padre, ¿no? Que insiste, que no lo deja librado al mouse nada más, digamos, que el mouse puede entrar en diálogo con Tolkien, ¿sí? Pero no es sin el mouse ni sin Tolkien. Y sin el padre, sin el mediador, el título, la mediación del adulto. Ahora le estamos poniendo más el zoom al objeto. Sí, ahí alguien quería decir algo. Sí, buen día. Relacionado con lo que dijo acá el compañero, muchas veces puede pasar que en las clases, hablando con los chicos, saben decir que le falta escuchar del docente el desarrollo de algún contenido apasionado o compenetrado. Una vez hablando con una docente de lengua en un taller, siempre nos tocaba leer a los mismos menos la profesora de lengua. Yo le dije, vos sos profesora de lengua, te queremos escuchar la voz porque los actos vas a hacer leer los chicos, en el aula no se la ve leyendo. Y a mí me parece que sería bueno que demuestre en el aula, por ejemplo, pongo el ejemplo de la profesora de lengua, pero que un chico se apasione de escuchar cómo le cuentan o le relatan algo, porque si no, no tienen una guía. Lo mismo pasa con las ciencias naturales. Yo soy biólogo y tengo colegas que dan materias relacionadas, y está el que puede dar del manual de Estrada o de cualquier editorial, o lo que puede poner una computadora y pasar una proyección y analizar material, o sea, el contenido del mismo, simplemente que se puede demostrar desde la parte de la pasión. Y con respecto a las pulsiones, ¿cómo hace un docente cuando tiene varios individuos con pulsiones distintas, ¿cierto? Yo trabajo en el apoyo de dirección y muchas veces viene el típico ejemplo que puso, que hay un problema en el aula y está la instantánea. Cuando uno empieza a investigar en la instantánea, salta que, por ejemplo, que los chicos dicen que se aburren, o que cuando el chico se agachó porque se le cayó la hoja, la profesora justo lo miró porque estaba con el celular y dijo que no estaba atento. Entonces hay un montón de problemas dentro del aula que pasa por lo del dictado de los contenidos y cómo se convive, ¿no? Bien, entonces, digamos, un poco siguiendo la última argumentación, que sería el deseo del educador, lo vamos a poner en estos términos. Si el objeto no brilla por sí solo, otro autor más contemporáneo, Lacan, dice que el deseo siempre es del otro. Es decir, el deseo es del otro. ¿En qué sentido? Que en el sentido que vos lo traes. El deseo es la plaga que se contagia. Siempre es en relación al otro. No, como no nacemos de gajo, ¿no? Entonces, siempre es en relación al otro. Y este es un aspecto que vamos a retomar en el triángulo, en el vínculo educativo, que es como una especie de triángulo que lo vamos a trabajar un poquito mañana. Entonces, ahí esa relación recíproca, sí y solo sí, el deseo del educador está ahí en el sí y solo sí. Pero quería tomar otra cosa que se me escapó de algo que dijo el compañero anterior, que es que para uno tampoco brillaba, tomando el antes y el ahora como una variante, ¿no? Y ahí la cuestión de qué es lo que el brillo muchas veces no está en el objeto, es soportar el aburrimiento, de soportar la vieja de matemática, como me decía el otro día una profesora. Para ello yo soy
otra chica de 32 años. Para ellos yo soy la vieja de matemática. El que soporta a la vieja de matemática es porque hay una satisfacción, esta es otra idea, una satisfacción sustitutiva, que es que quiero obtener el título o quiero sacarme de encima la materia. Puede también ir por esa vía. Muchas veces nos encontramos con, te voy a poner un 1, bueno, póngame un 1. Bueno, ahí bueno, tocamos otra lista también del problema, que es el sentido más allá, el sentido que tiene ese objeto, y creo que vos lo traías cuando hiciste tu intervención, es el sentido, que es el qué, estamos trabajando el qué, pero es el para qué del qué, el para qué, que es un para qué para cada uno, es el sentido que tiene para cada chico engancharse con ese objeto. Bueno, ¿qué necesita del aprendizaje el sujeto de la educación para cuidarse, en la línea que traía la compañera? Para cuidarse de sus propias funciones, es decir, para que pueda regularlas, esperar, detenerse a pensar, compartir, escuchar, contenerse de pegar. Año verde, el niño ideal. Bueno, es fugaz, pero hacia allí vamos. Es fugaz y es estable para muchos chicos, también hay que decirlo. Entonces, ¿qué necesita del aprendizaje el sujeto de la educación para cuidarse de sus propias funciones? Es decir, para que pueda regularlas, esperar, detenerse, etc. Puse 3 cuestiones. Una, filiación cultural. Cuando digo filiación, ya estoy haciendo alusión a que abrazó el objeto. Hubo un lazo de esa pulsión, digamos, podría decir, bueno, sublimó. Algo se inscribió en un gusto por la literatura, como le pasó al hijo del compañero. Se filió culturalmente, abrazó la pulsión disciplinaria. Le va por la biología, le va por la matemática, le va por la pintura. Filiación cultural. Reconocimiento, que es algo que vamos a ver un poquito después de ver el video que trajimos para compartir. El reconocimiento del otro como un sujeto que puede llegar a transitar ese tiempo de comprender. Cuando uno en marzo entra a sala de profesores y alguien le dice, de ese ni te calientes. Caso perdido. Digamos, el reconocimiento es reconocer que es un potencial sujeto del aprendizaje que puede llegar a convertirse en un sujeto de la educación. Entonces, Paul Ricoeur tiene una fórmula que me parece interesante, yo la encontré en un libro de Graciela Frigerio, que el reconocimiento del otro como un sujeto potencial le abre paso al conocimiento. El reconocimiento del otro como un sujeto potencial. Este chico no es para esta escuela no es para este chico, a mí no me da la cabeza para la matemática. Y esa doble vía, porque los chicos necesitan agarrarse de esas cosas. No, a mí no me da. Yo decía eso. Yo no soy para la matemática. No soy para la matemática. Porque mi función disciplinaria fue por otra vía. Pero el reconocimiento le abre paso al conocimiento. Esa es otra cuestión que necesita el sujeto del aprendizaje, el sujeto de la educación. Y la inscripción social. Porque es la escuela, no es la clase particular, no es el maestro artesano, solo es en una inscripción social. Por eso la cuestión del grupo, que ahora aparece con los problemas en los grupos, ya empiezan como a tener una etiqueta, ¿no? De la que tenemos que cuidarnos, como de la DD, que es el bullying. Ojo con el bullying, porque el bullying es un objeto estandarizado que le da
le da una etiqueta a problemas que no son nuevos, que tienen componentes actuales y que construyen una víctima y un victimario que puede llegar a tener 6 años, el victimario. Bueno, entonces, la inscripción social que tiene que ver, que nos obliga a meternos en esta problemática de cómo el objeto brilla en relación al deseo del educador, pero también a la relación entre pares y a la inscripción de un sujeto con un valor en esa micro sociedad y en esa micro política que es el aula, que es la escuela. Bien, hago un repaso. El desamparo material, lo agrego ahora, y el desamparo subjetivo no son lo mismo. De lo que estuvimos hablando es del desamparo subjetivo. A este se le agrega el malestar sobrante, el desamparo material. Pero que uno no nos haga no ver el otro, porque puede no haber desamparo material y haber desamparo subjetivo. Los chicos de Barrio Norte o de la zona norte de la provincia de Buenos Aires no tienen desamparo material, salen a chocar autos los sábados a la noche. Entonces, ahí el desamparo es subjetivo. Entonces, tiene relación con las impulsividades. Puse entre signos de pregunta violencias en plural, digo porque la violencia escolar es otra etiqueta. Como dice nuestro amigo Gabriel Brenner, cuando 2 personas se agarran a piñas en la puerta del shopping, los titulares no dicen violencia comercial, ¿no? Digo porque esto también merece, digamos, lo hicimos pasar hoy por la lógica subjetiva de las pulsiones, pulsión de muerte, sublimación, etc. El malestar sobrante, lo que la cultura le agrega. También es el malestar sobrante cuando la profesora se la agarra con el que justo, cuando ella miró, se agachó para agarrar la hoja y entonces le puso un 1, no sé. Es decir, ese es el malestar sobrante, no es el malestar inevitable de la regulación que tiene que ser conquistada por un objeto que brille. Y ahí está el trabajo artesanal de los educadores. El otro es un malestar sobrante. En lugar del cuidado con respecto a sí mismo, es decir, a las propias pulsiones, lo que traía la compañera. Y lo separé un poquito, porque eso lo vamos a retomar más a la tarde, la responsabilidad adulta. Responsabilidad pensando que es responder por los propios actos. El 95% de reprobados es responder también por los propios actos. Digo, escenas de la vida cotidiana. La centralidad de la cultura, ficción, intervalo, distancia, regulación, pulsión disciplinaria. Bueno, con esta breve síntesis que ustedes van a retomar a la tarde, y algo podemos retomar luego, me gustaría ahora, por un lado, si quieren alguna pregunta que quieran realizar ahora, y vamos a proyectar un pequeño video para ver como una puesta en escena y ver si estas lentes que yo les ofrecí, herramientas, sirven como lentes para mirar algo de lo que vamos a ver. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. Es una pregunta en realidad que tiene que ver con todo lo que estuvimos comentando y los compañeros también, y es ¿dónde está el hilo fino de esto de la omnipotencia del docente, ¿no? Porque nosotros que somos de educación especial siempre nos preguntamos, que nos topamos continuamente con todo esto que usted está hablando y intentando que brillen los objetos, y bueno, ¿y dónde está esto de la omnipotencia de no creer que todo lo podemos? Porque si no, nosotros ya estaríamos suicidados. Bueno, bien, gracias por la pregunta.
digamos, la omnipotencia sería, digamos, no mirar el malestar estructural, inevitable, que siempre va a haber algo que se va a escapar, ¿sí? Y que esa es una vertiente. Y la otra vertiente es que la escuela no puede todo, no puede sola, porque como dice Violeta, si le pedimos todo en la escuela, se convierte en el auspicio de la Edad Media, en donde todo se le pide a ese espacio, ¿sí? Entonces, pero ojo con esto, yo lo pongo con una alerta, así como lucecitas, porque contra la omnipotencia está la potencia de buscar caminos, que es lo que estamos haciendo. El problema es cuando la conclusión, el tiempo lógico, cuando nosotros concluimos antes de ver y de comprender. Cuando llega un chico derivado y ya viene con el diagnóstico, te lo trae o pasa en la consulta. Yo soy practicante de psicoanálisis, tengo pacientes, digamos. Cuando la madre llega y dice, traigo a mi hijo porque tiene ADD, la señora viene con una conclusión. Entonces, que por supuesto levantó la mano y sacó algo del medio ambiente. Hay que deconstruir eso. Entonces, contra la omnipotencia, diría estas dos cuestiones. Ubicar que siempre hay un punto de imposibilidad y poder ubicarlo abre el campo de lo posible, que nunca es todo. Nunca es todo.